Buenas tardes, Día Político por TSI. Presento a mis invitados aquí en el estudio, el abogado Kenneth Madrid de ASJ. Es un gusto saludarle. Un gusto, Ramón. Encantado de estar aquí con ustedes. También saludo a don Alan Ramos, exalcalde de Puerto Cortés y actual dirigente del Partido Liberal. Don Alan, mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto, licenciado Ramón Matute, y mucho gusto al abogado Kenneth Madrid, su otro panelista. Un placer compartir con ustedes. Perfecto. Yo quiero que me ponga en pantalla, por favor, el tema para que lo comenzamos a discutir. Mire, ¿a qué juega la clase política en Honduras? ¿A qué juegan los dueños de los partidos políticos en Honduras? ¿A qué juegan los que manejan las instituciones políticas en el país? Principalmente los grandes temas que le interesan a nuestra nación. Yo quiero comenzar con usted, por favor, abogado Madrid. Claro, mire, Ramón, esa pregunta que usted plantea ahorita, que juegan, mire, es aquí en el país los políticos se están valiendo de que aún el sistema de estructura política de partidos en particular está fuerte aún, no como otros países donde ya el bipartidismo, tripartidismo se terminó, Guatemala, Costa Rica, el caso de Argentina ahora, y los políticos acá en el país todavía se agarran de eso, porque no hay todavía un liderazgo que nazca y que venga a sentar las bases aquí de un cambio. Mire este juego en el que estamos ahorita, Ramón. Congreso Nacional paralizado, amenazando de que si no hay elección de fiscal, no hay actividad parlamentaria, inventando lo que no está en la ley, amenazando con la teoría del miedo, de la que habla siempre la ciencia política, ¿verdad? Cuando se está en el poder para infundir el miedo. Entonces uno se pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Será que el formato establecido de que vamos a una asamblea constituyente o que vamos a este tipo de otras acciones, vamos hacia eso por la teoría del caos? Porque estamos generando caos en el país para llevarnos o arrastrarnos a eso. ¿Será eso entonces que está jugando la clase política en este momento, Ramón? Esa es la pregunta que todos los hondureños nos hacemos. O en este momento, creando caos, están diseminando temas en el país para que estemos entretenidos mientras se desarrolle otro guión por aparte. Pero se presta toda la clase política a este juego. Mire, Ramón, es que yo quisiera pensar que no es así. Yo quisiera pensar que la clase política no está jugando a eso. Pero cuando no hay ningún partido que presionó en el Congreso Nacional para que se eligiera al otro magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, entonces, ¿qué pasa? Durante un año prescribieron acciones administrativas, civiles y penales, impunidad. Durante mucho tiempo no se han nombrado a todas otras autoridades de otras instituciones donde hace falta, Tribunal de Justicia Electoral. Estaba viendo declaraciones que ahora dicen en el CNE que no son necesarias las reformas políticas en el país, electorales, y que podemos ir al proceso electoral sin reformas. Entonces, todos estos temas que se están debatiendo y que realmente nos ponen a nosotros en una duda de que aquí y que su otro invitado, don Alan Ramos, nos aclare si es que aquí todos los políticos están jugando a un mismo tirón, si están jugando y van en el mismo camino y le hacen pensar al pueblo hondureño de que ellos están peleándose entre sí, pero realmente todos están jalando agua para el mismo molino. Bueno, con estas conjeturas que hace el abogado Madrid, por favor, don Alan. Bueno, este es un tema importante. Yo miro que la clase política se evalúa por nuestros representantes en el Congreso. Y la verdad que de repente no todos tenemos los mismos criterios, no tenemos las mismas formas de ver nuestra democracia, y creemos que sí es necesario buscar cambios profundos. Los ejemplos de los países que usted mencionaba, el abogado Madrid mencionaba, donde han habido cambios, un cambio principal que dieron de inicio fue la segunda vuelta electoral. Yo creo que nuestras reformas electorales deben ser también algo que se hagan sí o sí en este periodo del Poder Legislativo. Sin embargo, estamos paralizados por un capricho de un partido en el poder, ¿verdad? Porque independientemente de la elección del fiscal, que es importante, que es constitucional y que debe hacerse, pero no pueden dejarse a un lado otros temas importantes que deberíamos estar trabajando y legislando nuestros partidos en esa dirección. Así que
nuestros representantes en el Congreso. Yo creo que por ahí tenemos que empezar los diferentes partidos políticos a presionar para que realmente logren convocar a sesiones del Poder Legislativo, porque lo que hoy miramos es que se está jugando en la dirección que quiere el partido de gobierno, y que todos sabemos que al final, en base a lo que ha establecido el Foro de Sao Paulo para todos los que manejan el socialismo del siglo XXI, es poder llegar a consolidar el poder, y lo logran a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la agenda. Sí, esta agenda ya la hemos visto en muchos otros países, pero sí creo que es un momento de reflexión. ¿Es la misma agenda? ¿Es la misma agenda que se tiene en estos momentos por parte del actual gobierno, cree usted, don Alan? Está clarísima. Yo no creo que si hay algún poco de desvío, pues el abogado Madrid, que también es un analista muy bueno, podría decirlo, pero... Bueno, ¿y cómo revertir esta agenda? ¿Cómo revertir esta agenda? Bueno, ahí tenemos que trabajar todos en conjunto, tenemos que unirnos como país, y unirnos como país hablamos de todos los diferentes sectores, hablamos de un gran diálogo nacional. Yo creo que en este tema ya debemos caer a ese gran diálogo nacional para poder revertir todo eso que nos está haciendo daño y poder lograr realmente una dirección para el país, que es lo que nosotros queremos. Sí, no, muy interesante lo que menciona don Alan, pero realmente es que mire, ahorita estamos en un proceso donde realmente, ¿con quién vamos a dialogar? Si el partido en el poder no convoca a ese diálogo nacional. Mire que cuando le dio el mandato el pueblo hondureño a la presidenta Castro, 1.700.000 votos, ahí iban votos prestados de todos los colores políticos, porque fue un gane en el Ejecutivo completo. Entonces, por lo tanto, ¿qué esperaba uno de este gobierno? Que llamase a un diálogo con los diferentes sectores. Mire, el gobierno trabajando con la empresa privada, con las municipalidades, trabajando con los diferentes sectores de sociedad civil, etcétera, con la academia. Pero usted tiene un gobierno que está trincherado, que está solo, que no le gusta trabajar con nadie, ni siquiera con la inversión privada, con el COEP. Entonces usted llama la atención, o sea, no quiere un diálogo nacional. Si mire, un diálogo nacional, lo dijo el informe de la Verdad y Reconciliación desde el 2011, que los gobiernos tenían que ser inclusivos para evitar otra crisis como la generada en el 2009, con el golpe. Entonces, acá, Ramón, entonces uno dice, ¿hacia dónde vamos? Si acá no quieren platicar. Entonces, para usted, los políticos nos están jugando chuecos a los hondureños. No, sí, eso sin lugar a dudas. Mire, Ramón, esta clase política... ¿Y usted incluye a todos los políticos? A todos los políticos. ¿Hasta don Alan Ramos? No, porque don Alan está en el gobierno municipal. No, pero él es político. No, es que mire, don Alan está en el gobierno municipal y él hace bien su labor. El problema es que los dueños de partidos políticos son otros. Bueno, don Alan. Diga. Por favor, mire lo que dice el abogado Madrid, que los políticos nos han jugado chuecos, todos los políticos en Honduras, y nos siguen jugando chuecos a los hondureños. Yo creo que es correcto su afirmación, y aquí no podemos tapar el sol con un dedo. La clase política, y la verdad que no me puedo eximir porque yo pertenezco a un partido político, pero la clase política que ha gobernado nuestro país en los últimos 30 años, 40 años desde que venimos de estos procesos democráticos, ha ido generando todas estas condiciones que hoy tenemos, ¿verdad? Que no estamos modernizados en temas legislativos, por ejemplo, en el concepto meramente electoral, y por eso estamos cayendo en las situaciones que hoy, en vez de generar progreso para un país, lo que generan es retroceso. Los niveles de desarrollo humano cada vez son menores. El nivel de pobreza extrema cada vez es más creciente, más galopante. Entonces, ¿qué sucede? Estamos haciendo las cosas mal, independientemente de que gobierne un partido político, que gobierne el otro, porque aquí nosotros somos campeones para echar culpas. En general, echamos culpas a un lado, al otro, pero no presentamos soluciones. Yo creo que un gran diálogo nacional es una solución para este país, y el gobierno ha perdido esa credibilidad, y lo podemos ver en las encuestas. Entonces necesitamos unirnos, partidos de oposición, y convocar ese gran diálogo con todos los otros sectores para poder lograr realmente volver a generar una dirección de desarrollo al país.
Vamos a la pausa, ya regresamos en Día Político por TSI. Bueno, aquí como que los partidos políticos o quienes manejan los partidos políticos no quieren abrir los ojos, ni escuchar, ni observar lo que está pasando en el mundo. En Argentina van a elecciones este próximo domingo y hay un hombre de ultraderecha, liberal, el señor Milei, que puede convertirse, si es que logra el porcentaje oportuno en estas primeras elecciones, ser presidente de Argentina. Mire lo que pasó también en Ecuador, ¿verdad? Un muchacho de apenas 35 años se convirtió en presidente, hijo de un magnate bananero de Ecuador. Es decir, como que en Honduras nos interesa tener más entretenidos en temas que no nos ayudan absolutamente en nada que en desarrollar el país en otros temas. Sí, mire, Ramón, y aquí a don Alan también y a su enorme audiencia, mire, ¿sabe cuál es el problema en esto? Que con lo que yo inicié hoy en Día Político, los políticos se están realmente ellos aprovechando del sistema de partidos políticos que aún está fuerte en el país, pero pueden haber sorpresas, Ramón. Claro. En el próximo proceso electoral pueden haber sorpresas, que salga ahí un forastero de la política, entre y diga las verdades. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que el político piensa que puede seguir engañando, el político piensa que puede seguir prometiendo sin cumplir, como lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega alguien y dice las verdades y las expresa tal y como la juventud quiere escucharlas. Mire, Ramón, aquí hay más de 1,5 millones de jóvenes que están votando y que no pertenecen al voto duro de los partidos, sino que realmente deciden a quién darle el voto en los últimos 2 o 3 meses de las elecciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mire, es interesante porque pueden haber sorpresas, salga alguien que diga las verdades, que se aparte del tradicionalismo. Entonces ahí pueden quedarse los partidos políticos burlados por estar siempre prometiendo y no cumpliendo. Y mire, abogado, ese más de 1 millón de jóvenes desilusionados, claro, de 12 años de gobierno de los nacionalistas que de todo punto de vista fueron nefastos. Claro. Y también desilusionados de estos primeros, ¿qué? 2 años de gobierno de Libre en estos momentos en el país. Lo que usted dice es cierto, mire, ponenle ojo a ese 1 millón de jóvenes. Claro. Que pueden decidir mire, mucho. Y por ahí puede salir un joven, puede salir un muchacho ahí que venga y sea conforme a las ideas de todo esto. Mire, ahora las redes sociales, sí, los poderosos. jóvenes están en otro momento, bajo otra circunstancia, ya analizan las cosas, es diferente punto de vista, y ya no creen en el político tradicional. Entonces, mire, yo... y quizá don Alan vaya a coincidir conmigo o no, pero en estas próximas elecciones puede haber una sorpresa trascendental en el país y realmente los políticos tienen que darse cuenta de algo. Mire, ya que estamos hablando de los partidos políticos, si no renuevan sus cuadros para estas nuevas elecciones e incluyen a los jóvenes y dejen entrar una nueva clase política a los partidos políticos y se refrescan, posiblemente permanezcan en la palestra pública estos partidos políticos. Pero si es en las mismas viejas estructuras, con los mismos políticos tradicionales, esta próxima elección creo que va a ser el final. Y mire, y por eso está clara la oposición. Solo unidos pueden ganar las próximas elecciones. Separados no la ganan, nunca. Entonces, mire, eso es importante también que lo vean, porque bajo esa perspectiva, ¿por qué? Por el desgaste que han sufrido todos los partidos políticos. Y este desgaste les puede pasar factura, ¿verdad, don Alan? ¿Están pensando ustedes en una gran alianza política? Así, mire, lo que dice el abogado Madrid es una tremenda reflexión. Precisamente ese era un tema que íbamos a abordar, que los partidos políticos tradicionales solo tenemos un camino: la renovación de nuestra gente, la renovación con jóvenes preparados. Hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes muy bien preparados, con todas las capacidades necesarias, con la tecnología que hoy tenemos. Yo creo que hay que romper ese tradicionalismo que ha venido ocurriendo y que hoy ya a través de los medios de comunicación, bueno, vivimos en el siglo de las comunicaciones a través de diferentes instancias como las redes sociales, el internet, todo lo que hoy ocurre, por ejemplo, esa guerra que tenemos allá en Israel y Palestina o la Franja de Gaza, todo lo que ocurre inmediatamente lo sabemos. Igual en los partidos políticos. Entonces, la renovación es el único cambio y el único proceso para generar un cambio. Así que yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que modernizarnos
y que generar espacios y oportunidades para una juventud que está deseosa de que se le dé a este país realmente el norte, el verdadero desarrollo que necesitan. Estoy completamente de acuerdo en esa postura, y como partido político al cual represento, que el Partido Liberal, estamos trabajando precisamente en esa línea. ¿Buscarán una alianza política para las elecciones generales del 2025, don Alan, desde su partido político? Bueno, ese es un tema que sabemos que es necesario tener alianzas políticas. Sin embargo, son las convenciones de nuestro partido en base a los estatutos, porque también nuestro partido en nuestros principios somos respetuosos de la Constitución, de nuestros estatutos, nuestro reglamento. Tenemos que aprobar en una convención una alianza política, pero sabemos que es necesario una alianza política para poder llegar a ostentar el poder de la República. Segunda pausa, ya regresamos en Día Político. Ustedes desde la ASJ han hecho estudios del comportamiento de los partidos políticos y la percepción que tiene el pueblo hondureño. Sí, en efecto. No creen, ¿verdad?, en los partidos políticos. No, el problema es que hay un desgaste ya, porque recuerde que todas las promesas que se han desarrollado en campañas, la población no ha recibido. Esas promesas no se materializaron en mejores servicios públicos, mejores políticas públicas para las personas, mejor atención a todos los ciudadanos y en diversos temas: salud, educación, seguridad, clima de inversión. Entonces, el empleo es un tema fundamental, tener comida en la mesa de los hondureños. Entonces, si estos temas, y no estamos hablando de solo de este gobierno hoy, Ramón, estamos hablando de todos los anteriores, no se ha cumplido. Mire los grandes problemas estructurales que hay en salud. ¿Por qué? Porque se ha desatendido durante años, décadas, este problema. Entonces, y no entran a hacer transformaciones grandes en el país para cambiar ese estatus en que la gente se está muriendo, Ramón. Entonces, acá a los políticos no les interesa ese tema. Miren, educación. Nosotros recientemente presentamos un estudio: niños sin textos escolares, ¿cómo van a aprender? Y en el presupuesto solo había 0.90 centavos del Empira destinado para cada niño para comprar textos escolares. ¿De dónde? Una cifra irrisoria, 1.7 millones destinados a compra de textos. Nosotros le hicimos la observación al Congreso. Eso arréglenlo. Un niño, mire, solo el 21% de los estudiantes tienen un libro de texto. Entonces, temas como eso nosotros los hemos denunciado que a la clase política no le interesan. Y el tema de seguridad, no hablemos, Ramón. Ese es un tema, mire, el plan anti-extorsión. La extorsión ahí sigue en los barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula y el resto del país. Es un tema que si no tienen un plan integral no lo van a solucionar. El tema de los homicidios no va a seguir bajando si no invierten en investigación para bajar la impunidad. Y el otro tema, el clima de inversión aquí, Ramón, punteando en el SEAD, y nosotros con tanta demanda internacional por no cumplir reglas. Uno de los temas de la inversión es seguridad jurídica. Entonces, ¿qué ha pasado con esos temas, Ramón? Los políticos no le han cumplido a la población, no le han cumplido a los hondureños. Entonces, ¿qué pasa? Al no cumplir definitivamente ese aspecto esencial de las promesas de campaña, el pueblo ya está desencantado de la actual clase política, y por eso comenzábamos hablando, necesitamos una renovación de los cuadros de los partidos políticos para que la gente vuelva a creer en una clase política diferente. En estos que están ahorita y en los tradicionales ya no creen. Ahora, don Alan, usted también, aparte de que habla el abogado de renovar cuadros, esos caciques de los partidos políticos que siempre están metidos ahí en tomar decisiones de país y que siempre están metidos ahí diciéndole a la dirigencia de los partidos: tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, a los diputados también ordenándoles, a los alcaldes ordenándoles. Yo creo que estos caciques también han hecho mucho daño a los partidos políticos. ¿No lo ve usted así? Claro, Ramón, hay cosas que, repito, no se puede tapar el sol con un dedo. Los niveles de pobreza que el país tiene es claramente el reflejo de las malas decisiones que se han venido tomando a través de todos los diferentes gobiernos, ¿verdad? Y lo que usted dice, los diferentes gobiernos que han habido en los partidos políticos tradicionales, hay muchos caciques todavía. Algunos, no podemos juzgarlos a todos, pero algunos han, pues, medianamente cumplido y de repente tienen sus grados de liderazgo. Pero la generalidad nos dice de que no es así. Yo creo que hay modelos que han transformado otros países y que nosotros también tenemos que ver, no podemos inventar el agua caliente. Un modelo es la descentralización, lo que dice el abogado de Madrid, ¿verdad? Todas esas falencias que hoy tenemos, podríamos contrarrestarlas si realmente creyéramos en un modelo
de descentralización. Cuando se aprobó la ley de visión de país y plan de nación, del cual pues yo conozco mucho ese tema porque lo acompañé desde que inició, Sí. es algo donde se apuesta a la descentralización, pero esa ley se abandonó. Esa ley todavía es vigente, pero se abandonó. Hoy no tenemos ni un ministerio de planificación y que desde el periodo pasado se eliminó. Eso yo creo que un país sin una planificación no va a llegar a ningún lado. Pero por otro lado, yo creo que volvamos a lo que estábamos diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? No nos queda más remedio y cuando vino la Comisión de la Verdad también dio una serie de directrices para no poder caer en estas crisis políticas que cada rato estamos en medio de ellas y es puro atraso en convocar a un diálogo nacional donde todos nos comprometamos a hacer lo mejor por el país. No nos queda de otra. Y en ese gran diálogo, de una forma u otra, todos tenemos que participar. Y yo creo que el Partido Liberal va a ser el gran abanderado, no solo porque es el Partido Liberal, sino que es el partido histórico, el partido de las grandes transformaciones de este país. Sí. Y ese diálogo lo vamos a estar convocando para que las demás fuerzas nos acompañen. Perfecto. El tiempo se nos ha ido. 15 segundos. Gracias, Ramón. Mire, estos temas tan interesantes que usted trata, aquí lo más importante es que comprenda la clase política, renovar cuadros, no mentirle al pueblo hondureño y luchar siempre por los mejores intereses de la población. Si eso lo consolidan, puede ser que tengan una oportunidad de poder cimentar. Si nos vuelven a mentir, se estarán sepultando los partidos políticos en el país y estarán haciendo una nueva clase de líderes. 15 segundos, don Alan. Bueno, muchas gracias a Ramón y al abogado Madrid. La organización que él representa siempre aporta mucho para la democracia y el desarrollo del país. Igual nosotros como Partido Liberal, pues estamos vanguardistas en temas democráticos, sí, pero necesitamos modernizarnos, necesitamos generar una oportunidad para nuevas generaciones que existen muy preparadas para lograr esos cambios. Sí. Y decimos de nuevo, el gran diálogo nacional es el camino que vamos a proponer. Gracias a mis invitados. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.